Luces, cámara, acción. Buenos días, compañeros. Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, Chu. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Estamos aquí en Pensamiento es Vida, con una nueva emisión, donde yo quiero tratar un tema de la pandemia del coronavirus. La idea, son varias ideas, Claudia. La primera es que yo he visto que se quieren responsabilizar. Hay personas que buscan culpables, de quién es la culpa de la epidemia. Realmente es un fenómeno que no hay culpable. Por supuesto, el gobierno mexicano no es responsable de la epidemia. Habrá quien quiera echarle la culpa al presidente, pero no hay una responsabilidad del gobierno por la epidemia. La epidemia nos viene desde China por conducto de los mismos medios por los cuales se trasladan miles de mercancías y de personas. China, Claudia, en este sistema neoliberal había llegado a ser el centro de manufacturero del mundo. O sea, China recoge todas las materias primas de muchos países que proveen de materia prima y las transforma, pues, tiene empresas manufactureras y luego las distribuye en Europa y en Estados Unidos. Las empresas manufactureras de Europa y de Estados Unidos se trasladaron a China, ¿no? Entonces, ese es un poco el sistema. China vuelve a ser ya el centro del mundo en materia de manufacturas. Entonces, de la misma manera, con esa misma facilidad que se trasladan las mercancías, de esa misma forma se trasladó el virus a todo el mundo a una velocidad rapidísima. No es algo que no hubiera pasado, ya pasó en el pasado, en el siglo XIV, la peste negra se expandió de la misma manera. Se creó también, nació en China, trasladada por una rata y unas pulgas, se traslada a China y después por las mismas rutas comerciales llega a toda Europa por la ruta de la seda. Afortunadamente no habían descubierto América, si no hubiera llegado a América, pero llega a Europa a través de la ruta de la seda por las mismas vías donde transitaban las mercancías y las personas, y se contamina toda Europa y provoca la muerte del 40% de la gente en Europa, la peste negra. Entonces, lo mismo es ahora. Entonces, no hay una responsabilidad. Si vamos a pensar en el responsable, a lo mejor es el no haber hecho caso al doctor en Wuhan que detectó esta familia de 5 personas que murieron de una neumonía que él la reconoce como distinta y dice aquí pasa algo, y no le hicieron caso, ¿no? Entonces, pero es muy difícil, no hay un culpable, es una situación con la que ya ha pasado antes, puede volver a pasar y tenemos que afrontarla. Entonces, la primera idea es no es responsabilidad del gobierno mexicano. De hecho, tengo la impresión que han tomado muy buenas medidas y han sido muy cautelosos y bueno, los ciudadanos creo que nos estamos portando bastante bien. Yo también creo, que bueno que lo apuntas, yo siento, estoy convencido de que hemos actuado tanto el gobierno como la sociedad civil, porque no es una cuestión política, tanto el gobierno como la sociedad civil hemos actuado bien y a tiempo. Quiero decirte, por ejemplo, conozco personas que viven en Londres y cerraron las universidades en Londres, cerraron 2 semanas después que las universidades en México, pero ellos ya tenían 180 muertos al día y cerraron las universidades muy tarde. Y aquí yo creo que también los empresarios tomaron decisiones muy importantes desde mucho tiempo antes. El cerrar escuelas, comercios. El cerrar escuelas, tanto sociedad civil aún antes como de gobierno. declararse la etapa 3. ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Donde no hay una responsabilidad del gobierno, no hay, lo que tú decías el otro día, no hay que andar amarrando navajas, no es responsabilidad de nadie, es una cuestión natural, es un fenómeno así como vino el tsunami en Japón o el tsunami en Filipinas o ¿dónde fue? En Tailandia, ¿no? Dime algo, ¿qué tan importante sería cerrar, por ejemplo, fronteras un poco a estas importaciones que se están haciendo de China? Porque ¿qué tal que vienen también ahí los virus? Ahora mismo ya está el comercio muy cerrado, las fronteras están cerradas, ¿no? Entonces, pero ese es el primer punto. Yo te quiero decir un segundo punto. El segundo punto es ¿por qué ha venido este problema de la economía? Porque evidentemente ha sido una catástrofe económica. El Producto Interno Bruto va a caer para todos los países y para México también, mucho más que lo que pasó en la crisis de 1929, que ha sido la Gran Depresión y que causó miles de efectos, entre otros el ascenso del nazismo en Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es la situación de la demanda, no hay una demanda. ¿Qué es la demanda? Es lo que las personas no salen a comprar cosas.
¿Por qué cayó el precio del petróleo? No falta, yo he escuchado a un periodista que dijo, es culpa del presidente. A ver, el petróleo cae porque no hay demanda de combustibles, los coches no se mueven, las fábricas no trabajan, los aviones no caminan. Entonces, cuando no hay demanda, obviamente el precio cae y los bienes producidos también. Y no solo del petróleo, de todos los bienes y servicios. Entonces, por un lado, la demanda, déjame decirte, Claudia, que es el motor más importante de la economía. El Producto Interno Bruto de los países es representado más de la mitad, casi en 2/3 partes. Entre el 50% y las 2/3 partes está representado el Producto Interno Bruto por el consumo de la gente. Si la gente no consume petróleo, si no consume coches, si no consume viajes, si no consume, se cae toda la economía. De hecho, te voy a decir algo. Ahorita, aún en esta pandemia, va a haber empresas que se hagan millonarias. Bueno, ciertos giros sí en especial, ser, porque hay mucha demanda. Quizá lo cubrebocas y todo, pero no es lo general. La mayoría de las cosas están cayendo. Yo sé que no, pero por hay eso, áreas. Sí, habrá áreas, pero son muy excepcionales. Lo general es que va a caer el Producto Interno Bruto y es un fenómeno por lo mismo. La gente está en sus casas y no estamos consumiendo. Claro. Ahora, un punto más, mira, hay otro motor en la economía, son 4 motores. Primero sería la demanda, el segundo sería la inversión, que es la inversión que hacen los empresarios. Los empresarios tampoco están invirtiendo por la misma razón. La inversión implica un sacrificio actual para un mayor beneficio en el futuro, y no lo están haciendo porque la gente no está consumiendo. No es un buen momento ahorita para invertir, pero te quiero decir otra cosa. El mejor momento para invertir va a ser, compañeros, cuando empecemos a llegar al fondo de la crisis y empecemos a dejar esta epidemia. Entonces va a ser el mejor momento porque los empresarios van a poder comprar a bajos costos, van a encontrar lugares con costos bajos en la renta, la tasa de interés del Banco Central va a bajar todavía más, la acaban de bajar ayer al 6%, tienen que bajarla más. Tienen que bajarla a 6, 4, 3%. En Estados Unidos la tienen casi al 0%. En Japón la tienes al menos 0.1%. Son tasas negativas. Si tú metes el dinero al banco, pierdes tu dinero. ¿Qué quiere decir eso? El banco dice, no, préstalo a la gente. Porque si me lo depositas a mí, Banco Central, el Banco Central es el banco de los bancos comerciales. Si lo depositas al Banco Central dice, no te doy nada, préstalo a la gente, a una tasa muy baja. Entonces es una manera de una política monetaria para reactivar la economía, pero ahorita no se va a dar todavía, aunque haya bajado su tasa el Banco Central, es una buena señal, pero todavía falta todavía que lleguemos un poquito más al fondo. Cuando vayamos a salir de esta recesión es cuando va a ser el mejor momento. Otro punto que te quiero comentar es el gasto público, es otro motor. Compañeros, el gasto público es el gasto que hace el gobierno en escuelas, en medicina. Es un motor que está en marcha. El gobierno está gastando en salud, está gastando en gastos de transferencia, así se les conoce en la economía, que les dan a las personas para que puedan cubrir sus días. Es un modelo nuevo. Está gastando obviamente en gastos de salud y tiene programado seguir sus gastos en infraestructura en cuanto se pueda. Entonces es un motor que está en marcha, ¿no? Digamos que es el único ahorita. Hay otro más, que es el cuarto motor de la economía, que son las exportaciones netas, que es lo que yo exporto menos lo que importo. Y con la devaluación del peso mexicano, México se vuelve más competitivo al extranjero, porque es más barato comprar en México. Entonces Estados Unidos puede comprar, es el caso del azúcar, ahora acaban de hacer un pedido extra de azúcar mexicana porque el precio es más competitivo con la devaluación. ¿Pudiéramos pensar que va a ser una enorme área de oportunidad para México? ¿Para exportar? No, la devaluación ayuda, al contrario a lo que la gente piensa, que la devaluación es mala, que cuando se devalúa el peso nos devaluamos los mexicanos, en realidad nos fortalece, nos hace más competitivos en el comercio internacional, ¿no? Entonces, con el peso devaluado, somos más competitivos. Por ejemplo, es muy sencillo, ahora es más difícil para nosotros viajar a Estados Unidos, porque es más caro. Pero es muy, muy conveniente para un americano venir a México, es un regalo todo. Pero dime algo, la caída del peso, como dices, no afecta a los empresarios que se endeudaron, por ejemplo. Los que tengan deudas en dólares, sí. Los que tengan deudas en dólares, sí. Los que se dedican a exportar también. No, perdóname, los que se dedican a importar también. Pero eso es el caso de estos empresarios en particular. Pero como economía,
siempre nos conviene tener un superávit comercial, vender más de lo que importamos. ¿Y qué sugerirías, por ejemplo, a los empresarios mexicanos que desgraciadamente están endeudados? ¿Cómo podrían manejar su economía en un futuro? Pues mira, es una situación difícil para todos, ¿no? O sea, habría que ver el caso de cada quien. Yo creo que muchos buenos empresarios están bien apalancados, o sea, cualquier buen empresario no está endeudado, ¿no? Lo vieron venir y tratan de no endeudarse, ¿no? Entonces, seguramente habrá algunas coberturas cambiadas que podrá ofrecer el Banco de México, probablemente, ¿no? Pues eso es todo, compañeros. Un último punto que yo quisiera nada más señalar en este pequeño breviario que tiene que ver con la economía y con el coronavirus es, a mí me parece muy correcto que México no se endeude. Claro. Es muy importante, y menos en moneda extranjera. Si el gobierno mexicano se va a endeudar, que lo haga en moneda nacional, pero yo estoy muy de acuerdo con el gobierno mexicano en no endeudarse. A la fecha no se ha endeudado por esta No se ha endeudado y no lo quiere hacer. Entonces, me parece muy bien, yo celebro esa posición, porque es increíble la deuda que ya de por sí tiene el gobierno mexicano y todos los mexicanos, haciendo una cuenta, es una cantidad enorme la que se debe. Entonces, no nos conviene. México siempre ha vivido endeudado desde que nos independizamos. Teníamos ya una deuda externa. Bueno, nos invadieron los franceses porque suspendimos el servicio de la deuda. ¿Cómo se está llegando de recursos entonces para no endeudarse? Lo que ha comentado el presidente, y lo cual sí es verdad, a mí me parece también muy bien, es a base de ahorros evitando la corrupción, ¿no? Evitando la corrupción, evitando gastos exagerados y tratando de recuperar algunas cosas de lo que él llama como recuperar de las cosas que se han robado, ¿no? Yo sí creo que una buena administración le puede ahorrar mucho. Lo ha dado algunos datos, no quiero yo politizar, pero menciona que en el solo manejo de la presidencia se gastaban 13,000 millones de pesos y ahora se gastaron 800 millones, una cosa así. Entonces, esos ahorros son muy buenos. Si se administran muy bien, si no roban, puede ser muy bueno. Entonces, en esa parte sí quiero enfatizar, es muy importante que México no se endeude, porque eso nos va a dar libertad cuando logramos salir de esto. ¿Y qué sugieres que haga la sociedad civil, ya para terminar el programa? La sociedad civil debemos de apoyar, debemos de tratar de lograr dos objetivos. En primer lugar, el lograr tener nuestra salud, refugiarnos en nuestra casa lo más posible, eso es lo más importante. Segundo cosa, si tenemos que buscar la manera creativa de reactivar la economía, trabajos online, asegurándonos siempre nuestra seguridad y pudiendo hacer hasta donde podamos trabajos en casa o a una buena distancia y siguiendo siempre las recomendaciones de López-Gatell. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no enfermarnos más, no enfermar a más gente y tratar de alguna manera creativa de echar a andar la economía, ¿no? Sin riesgo para los demás. Gracias, compañeros, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, ojalá les sea de utilidad lo que acabamos de mencionar. Por favor, suscríbanse, aquí está, mire, aquí está el número para suscribirse, aquí está también el mail, el Twitter, por favor. Muchas gracias, que les vaya muy bien, gracias, cuídense. Gracias, bye.